nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. En esta tarde, en esta noche, nos sentimos muy privilegiados de estar en esta cadena Fuerte Clamor Final. Hermana, sí me escucha bien de ahí, ¿verdad? Sí, hermano, lo escuchamos perfectamente. Amén, amén. Para mí es un gozo estar aquí juntamente con todos mis queridos hermanos. Hermano Toñel, un gusto y un placer escucharle en la cadena, y por todos aquellos que realmente estamos aquí para aportar. En esta noche tengo entendido que el tema se trata del arrebatamiento, ¿cierto, hermana? El rapto, exactamente. El rapto. Amén. Bueno. Lastimosamente, el rapto es una doctrina que creo que si no estamos preparados espiritualmente y bíblicamente, y obviamente con la dirección del Espíritu Santo, es una doctrina bastante fuerte y que usan muchos textos de la Biblia. Obviamente son mal interpretados, pero la interpretación que le dan, sabemos perfectamente que es Satanás quien se encarga de darle esa interpretación, porque pues obviamente Satanás conoce las Escrituras, pero la interpretación que se le da pone en duda a muchas personas y confunde. Entonces, si no estamos bien fortalecidos y con el conocimiento y que el Espíritu Santo nos guíe, aunque así digamos no vamos a caer, es posible que sí caigamos, porque se ha visto cristianos, no de la denominación de los Pentecostés, sino cristianos adventistas, se puede decir, que han estado en esa duda, han creído y han quedado en duda de si es cierto o no es cierto, porque la interpretación de los textos que se le da es bastante, digamos, puede decir bastante verídica, pero bíblicamente en realidad no tienen sentido. Pero, no sé, creo que ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Este es un tema bastante interesante y obviamente todo adventista de la verdad presente tiene que conocer estos temas para no entrar en discusión con ningún hermano de las demás religiones, sino para aclararle la mala interpretación que ellos han adoptado o que les han dado, porque la misma Biblia responde, nomás que ellos nomás estudian lo que es el texto sin el contexto, y como dicen por ahí, un texto sin contexto obviamente es un pretexto. Pero creo que más al rato, cuando ya se abra el programa del tema, creo que vamos a escuchar diferentes puntos de opinión, y los hermanos, si hay hermanos escuchando de diferentes religiones, esperemos en Dios que ellos puedan quedar claro con ese tema. Es fácil de entenderlo, pero es un tema muy delicado. Mis amados hermanos y hermanas, realmente es un placer estar con ustedes. Yo puedo decir con la crema, me agrada porque algo se me pega de la crema, y así es de que le doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Quisiera empezar con una oración, porque es necesario invitar a quien debe de estar, quien nos debe de dirigir,
como estaba hablando el hermano Gutiérrez, que realmente no debemos de estar solos, porque Cristo Jesús dijo que nos lo mandaba para que no estuviéramos solos, para que nos redarguyera, para que nos enseñara, para que nos dirigiera. Y eso es muy, muy bonito. Solo quiero decir de que realmente nosotros no tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dirige a nosotros. Nosotros no podemos decir yo tengo y yo, porque realmente a Él nadie lo puede tener, sino que se puede dejar dirigir de Él. Bueno, hermanos, oremos. Amantísimo y querido Padre Celestial, una vez más, nos acercamos a ti pidiéndote perdón por nuestros pecados. Quiero ponernos en tus manos, tanto a mis hermanos como a mi persona, para que tú seas el que nos dirija, que nos enseñe, que nos redarguya. Realmente te necesitamos porque es un tema bastante difícil, Señor. Y por eso es de que necesitamos de ti, Señor. Queremos de que tú hagas el milagro de usarnos. Gracias, Señor, gracias. Bendícenos, bendice a cada uno de los oyentes, que cada uno de los oyentes adquiera lo que ha venido a buscar. Gracias, Padre Celestial, porque te lo pedimos en el dulce y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. Queridos, realmente, como dije anteriormente, este tema es bastante delicado. Por lo tanto, vamos a empezar por donde podemos. Yo, por ejemplo, a mí no me interesa de cómo piensan nuestros queridos hermanos de otras denominaciones, porque no es la verdad y a mí me interesa la verdad. Entonces me gustaría que el hermano Orellana me hablara de las 70 semanas, porque yo creo que de ahí es donde, si nosotros logramos a comprender todo este tema de Daniel, y es decir, de que nosotros podríamos enseñarle a nuestros hermanos de otras denominaciones, porque si nosotros llegamos a comprender esto de las 70 semanas, yo creo que nosotros podríamos quitarles el armamento a ellos, porque dándoles una buena explicación. Así es de que adelante, hermano Orellana. Gracias, hermano, y buenas tardes a todos. Bueno, como usted lo dijo hace rato, ese es un tema bastante... No se oye muy bien. ¿Sí me escucha ahora? Ahora sí, mejor. Ok, gracias. Como usted lo mencionó hace ratito, este es un tema bastante delicado. No se escucha, Josecito, no se escucha nada. ¿Ahora? Mejor. Ok, perfecto. Bueno, como lo decía, este es un tema bastante interesante y a la misma vez es un tema bastante delicado hasta cierto punto, pero en realidad no es un tema difícil de entender. Bueno, al menos cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, como usted lo mencionó hace ratito, creo que el Espíritu Santo está más que dispuesto para hacernos entender todo, y cuando el corazón de la persona está dispuesto a obedecer y a someterse a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, la Biblia lo dice, que está dispuesto. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Este es un tema que me ha tocado dar en la prisión. Al principio, ya saben, se imaginarán diferentes religiones, denominaciones o diferentes creencias
Es un tema prácticamente un poco controversial, pero cuando el Espíritu Santo habla, las personas callan. El mundo Pentecostés es un grupo de personas, y es un grupo muy grande, una religión, que ellos, si usted le habla conforme el Espíritu, y si usted le menciona las cosas bíblicamente, con pruebas bíblicas, ellos respetan eso. Es una de las cosas que me gusta de ellos, que ellos son muy buenos en ayuno, oración, en muchas cosas, y son humildes a cierto punto, de que si usted le va a hablar conforme está escrito, ellos son buenos oidores, porque respetan la palabra de Dios, aunque obviamente tenemos que tomar en cuenta de que hay personas que obviamente están por discutir, por competir o por cualquier cosa. ¿Por qué es importante para nosotros, los adventistas del séptimo día, las 70 semanas? Y no solo las 70 semanas, sino que las 2.300 tardes y mañanas. Las 2.300 tardes y mañanas prácticamente es una de las profecías más grandes, o la profecía más grande que se menciona en la Biblia. Dentro de ella hay otras profecías que se cumplieron. Pero mencionando lo que es las 70 semanas, vamos a leer un poco. Daniel 7, 29, 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es una profecía que se tiene que cumplir para el tiempo de Jesús. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y el santo de los santos. ¿Sabes? Pues es la cita, poderla restaurar y a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 70 y 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. ¿Por qué es importante para nosotros entender lo que es las 70 semanas? Miren, el problema tanto no es los hermanos de la iglesia Pentecostés. El problema más grande ahora mismo es los que se han unido y un grupo bastante fuerte que se ha levantado y está atacando lo que es a la iglesia adventista, que son los mesiánicos, cristianos mesiánicos o mesiánicos, eso se dicen llamar. Estas personas en realidad dicen tener una fe, una creencia según basada en la Biblia, pero tanto como ellos rechazan, son los principales rechazadores del Espíritu Santo, peor que los testigos de Jehová. Ellos no entienden o no quieren dar la interpretación correcta a lo que es a las 70 semanas. ¿Por qué razón? Porque todavía se han estancado en que sucederá un rapto. Ahora, sí, en el libro de Daniel está hablando prácticamente de 70 semanas, del año 457, si estoy equivocado, cuando se dio la orden para restaurar lo que es el Jerusalén, 457. Ahí comenzaba, como lo mencionamos, las 70 semanas. 70 semanas. Se me está adelantando, hermano, porque yo quiero darle participación a cada uno, porque ya escuchó usted que... hermano, disculpe, es que en realidad para responderle a la pregunta que usted me está haciendo, hay necesidad de explicarlo del principio, o sea, no le pongo una respuesta adelantada sin antes retroceder el principio. Sí, cuando usted me leyó el 24, me está diciendo lo que yo le pregunté. Ahora, cuando yo
de ahí va a ser el 25 para otro. Y entonces, claro, sí le agradecería, y disculpe, pero yo tengo una manera en que yo quiero que esto se vaya. Yo oré bastante al respecto y espero que no se me moleste. No se preocupe, hermano. Yo entiendo yo entiendo y yo lo respeto, pero obviamente si yo le puedo responder la pregunta que usted me está haciendo, o sea, prácticamente la puedo responder así. Pero... Sí, con el 24 usted me respondió parte. Claro que yo voy a volver a usted de nuevo, ¿no? De eso no hay duda. Pero entonces, realmente... ¿cuál es específicamente la pregunta? Porque... Sí, de las 70 semanas, Ajá. me lo explicó usted con el versículo 24. Ahora, cuando vaya a la pregunta para Miguelito, por ejemplo, le voy a pedir que me hable de quién fue el que le estaba explicando a Daniel esto. ¿En qué momento? Y entonces, pero también va la misma, o sea, la misma pregunta, casi la misma pregunta que le hice a usted va a ir también para Miguelito. Entonces no podemos explicar todo el tema de un solo golpe. Y yo le voy a explicar, conforme vayamos, yo le voy a explicar y usted se va a dar cuenta de lo que yo quiero. Ok, entonces, ¿cuál es la pregunta que quiere que específicamente le responda? Ya me la respondió con el versículo 24. De las 70 semanas. Ok, no, pues entonces me hubiese dicho, léame el versículo 24 y se lo leo, pero la pregunta a su respuesta en realidad no se la he dado, pero bueno, sigamos más adelante, no hay problema. Ok, gracias. Ahora a Miguelito, ¿qué me puede decir del versículo 25? Daniel 9:25, perdón. Adelante. No sé si me escuchó, Miguelito. ¿Se me salió? ¿O mi teléfono no está funcionando? ¿O hay alguien que me puede decir amén? Se prepara. Voy a pasar aprovechemos que tenemos al hermano Fernando Restrepo. Amén. Me gustaría hacerle esa pregunta a él, del versículo 25, 9:25, Daniel 9:25. Amén. Dios lo bendiga riquorosamente. Igualmente. Amén. Para los hermanos que por X o Y razón no tienen la Biblia, me gustaría leerlo primero que todo. Dice, amén. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para reedificar y restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Predicando el pasto. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, hermano. La hermano, pregunta que usted hizo es, dígame. Sí, entonces me gustaría que siguiera con el mismo versículo que el hermano Orellana había con el que él empezó, el 24. Usted coja el 25 y el 24 y con eso me contesta la pregunta. Ok, hermano. Algo muy importante es que sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto tenemos que hacer un poquito de historia brevemente para no quitarle tiempo a los panelistas, pero la fecha nos la da el conflicto de los siglos en la página 373, que es el decreto que da Artajerjes, que se está en el versículo 12:26 del capítulo de Esdras, el capítulo 7 de Esdras, el cual dice que fue expedido en forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457. Es decir,
que para restaurar a Jerusalén. Se empieza la profecía de los 2300 días, que incluye, como decía el hermano Orellana, que las 70 semanas están incluidas en ese periodo profético que es el más largo de la Biblia. Esa es la base, hermano. Tomando esa base para reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, pues iba a haber, como le dice, iba a haber 7 semanas y 62 semanas. Eso significa que iba a haber 490 años, ¿ves? Por día, por año proféticamente, pues entonces tenemos 490 años, ¿ves? Por ejemplo, dice, el decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del 457. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan el otoño del 27. Y ese es el tiempo cuando aparece en escena nuestro Señor Jesucristo y es bautizado en el Jordán. No quiero adelantarme más, no sé si con eso está bien, porque amén, como decía el hermano Orellana, hay más tela que cortar, pero hay otros panelistas. Está bien, mi hermano, gracias. Orellana, Dígame, hermano. concerniente a lo que usted, donde se había parado usted, ahora continúe, para que, porque no le voy a decir de que me diga lo mismo que me dijo el hermano Restrepo, sino que usted siga su propio hilo. Bueno, quiero leer la cita antes de continuar, y esta cita está en Carta 201, 1899. Está hablando más o menos del capítulo, versículo 24 de Daniel 9:24. Dice, mediante sus agentes, Dios bondadosamente hará conocer su propósito. Entonces avanzará la grandiosa obra de la redención. Los hombres sabrán de la reconciliación para la iniquidad y de la justicia eterna que el Mesías trajo por medio de su sacrificio. La cruz del Calvario es el gran centro. Cuando se acepte esta verdad y se obra en consonancia con ella, se hace efectivo el sacrificio de Cristo. Esto es lo que Gabriel reveló a Daniel en respuesta a la ferviente oración. De esto hablaron Moisés y Elías con Cristo durante su transfiguración mediante la humillación de la cruz. Él habría de proporcionar eterna liberación a todos los que imitaran su conducta, dando evidencias positivas de que se han apartado mundo. Está en Cartas 2.1, como lo dije, en 1898. Bueno, este es un tema bastante interesante y pues obviamente nos emocionamos, pero donde me quedé, ¿qué tan importante era para el pueblo judío que entendieran el significado de lo que el ángel le había revelado a Daniel? Aunque Daniel lo entendió, el pueblo no lo quiso entender. Daniel entendió porque se lo reveló y le dijo que 70 semanas estaban determinadas, 490 años para el pueblo, 490 años de gracia que el pueblo tenía y que dentro de muy poco, obviamente el tiempo iba a pasar demasiado rápido, el pueblo no entendió la importancia que esto significaba. Y cuando llega el Mesías, cuando nace el Mesías no se dan cuenta. Y cuando es ungido el Mesías tampoco se dieron cuenta. Y aunque Dios reveló y probó de que en realidad Él era el Mesías enviado, el Hijo de Dios, necesitaba para cumplirse, para que se cumpliera el tiempo de las 70 semanas. El pueblo judío no lo entendió, no lo captó. ¿Por qué razón? En este caso, podríamos comparar, aunque me voy a adelantar un poquito referente, podríamos adelantar el tiempo similar. ¿Qué es lo que pasó en aquel entonces? ¿Qué es lo que está pasando ahora? El pueblo judío estaba prácticamente en un momento de conformismo, en un momento de formalismo, una monotonía tan grande que tenían que no se dieron cuenta de que el cumplimiento del tiempo de gracia que ellos tenían o que Dios le había dado estaba a punto de terminar. Creo que más adelante explicaré
concerniente a lo que es la última semana, la semana número 70, que es prácticamente el meollo de la situación. Eso puede aportar ahora, hermano. ¿Aló? Aquí estamos, no sé, y no sé qué opina Con el hermano. Aquí ya está. Sí, me gustaría preguntarle a Fernando de Esdras 7:25. A ver qué me puede decir él. Amén, hermano. Algo muy importante es de contestarle lo que nos dice Esdras 7:25, es lo siguiente, hermano, que quiero hacer un paréntesis, lógicamente, con respeto a usted y los demás panelistas. Probablemente ahora mismo habrán algunos hermanos, hermanitas que están diciendo, pero es que iban a hablar del rapto, porque están hablando de las 70 semanas. Y para tal vez los que no lo saben, es muy importante, porque hay un pueblo muy grande aquí en la tierra, los evangélicos, que creen el rapto, y precisamente por no entender esta profecía de las 70 semanas a cabalidad, precisamente por eso es que entran estas doctrinas. Entonces es muy importante, como nosotros, adventistas del séptimo día, y como estudiantes de la palabra de Dios, debemos, con mucha oración y ayuno, estudiar la palabra, especialmente estas profecías. ¿Por qué? Porque si no estamos claros en la profecía, las 70 semanas, incluso pues la completa, como dije anteriormente, de los 2.300 días, pues prácticamente nos puede, como dice la palabra, nos puede coger otra persona, otra denominación y enredarnos o no saber eso, o no saber explicarles. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro, especialmente esta última semana de esas 4, que es la más importante, que es la que ellos dejan en el aire, por eso es que en esta doctrina. Bien, Esdras 7, hermano, perdón que le corte, como somos como niños y no sabemos nada, ¿nos puede explicar eso rápido, para los nuevos que estamos ahí? Yo creo que es que vamos con hermano Toniel, Okay. a eso mismo. Sí, allá, yo entiendo que esa es la guía que nos lleva el hermano Toniel, a identificar bien las 70 semanas, especialmente estas 490 años, como está diciendo el hermano Orellana, que fueron determinados para el pueblo judío, y comenzaron esos últimos 7 años en el año 27 y terminaron en el año 34 con el apedreamiento de Esteban, y esos son los 7 años que prácticamente, y perdone que me adelante, que los evangélicos dicen que se van por el rapto, los 7 años. Es porque esos 7 años no lo aplican, que se cumplieron en la tierra, y que piensan que no se han cumplido. Entonces es muy importante tener eso claro. Hermano Otoniel, usted me dijo Esdras 7, ¿qué? Perdóneme. Sí, hermano. Bueno, en el principio estaba hablando el hermano Orellana del rapto. Entonces lo que yo dije fue de que si nosotros entendemos este tema de las 70 semanas, o sea, de los 2.300, nosotros podemos, si llegamos a entender esto bien, nosotros podemos darle una explicación muy buena a nuestros hermanos que creen en el rapto, y cómo el rapto es un engaño jesuita que se ha infiltrado en el mundo cristiano para engañar, simplemente para sacar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo adventista precisamente fue llamado para eso, para restablecer la verdad. Entonces, si nosotros entendemos esto, nosotros vamos a ir perfectamente al final a entender cómo podemos alcanzar a nuestros hermanos que creen en el rapto secreto.
No sé si usted está de acuerdo con eso, pero Claro, eso es lo que yo definitivamente, hermano. Definitivamente, como estamos hablando el mismo idioma. Si nosotros como estudiantes de la palabra no sabemos dominar este tema, vuelvo y repito, cuando nos llegue el momento de explicarle a un evangélico humilde, lógicamente que quiera aprender, no esto es para discutir, que bíblicamente de dónde sacan ellos el rapto es por esta profecía, especialmente Amén. a los 70 años, y ellos están claros en cierta forma, pero la última semana, por eso dice 69 semanas, y la última será corta de tu pueblo, a la mitad de la semana, que más tarde vamos a hablar de eso, si Dios lo permite. En esa última semana, hasta ahí llegan ellos, hasta las 69, y esa 70, esa última semana es el problema del rapto, que ahí es que ellos dicen que, como no entienden, piensan que no se ha cumplido esa semana, cuando esa semana se cumplió, empezando con el Amén. bautismo de Jesucristo, a la mitad de la semana la crucifixión, y después el apedreamiento de Esteban en el año 34. Ahí se cumplieron los 7 años. Pero pues no quiero avanzar, pero básicamente es un resumen. Adelante, hermano. Ok, yo le había preguntado a usted de qué nos podía decir de Esdras 7:25. Ahí fue donde nos aquí, quedamos. amén. Sí, amén. Dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que tienen noticia de las leyes de tu Dios, y al que no la tuviere, le enseñaréis. Ok, en otras palabras, Esdras, primero que todo, era un escriba, ¿ves? Era un escriba, y lógicamente estaba siendo usado por Dios a través del Espíritu Santo. Él también estaba en contacto para que se verificara la palabra, porque Dios se la dio a él. Hubo varios decretos. El primer decreto fue decidido en el año 538, después el de Darío en el 519, y después el de Artajerjes en el año 457. Entonces, y ahí es ese último que se toma la profecía más larga de la Biblia, que es de los 2300 días. Y eso nos lleva, como usted está diciendo, conforme a la sabiduría que Dios le dio a Esdras, para que pusiera jueces y gobernadores que dirigieran bien al pueblo, pero como en los escritos está, en la ley de Jehová. Amén, amén, amén. Amén. Realmente es bastante interesante. Esto es muy extenso. El tiempo no nos va a dar para cubrirlo todo, porque realmente es un tema bastante alargado. Pero la próxima semana no sé qué dirá Brenda si podemos continuar para abarcarlo todo. Bueno, me gustaría preguntarle al hermano Orellana que siguiera con la misma secuencia donde él iba, por la sencilla razón de que sí, tenemos que tener orden, y ya que solo 2 panelistas están, pues adelante, hermano Orellana. Gracias, hermano. Y bueno, como me quedé prácticamente en ello, antes de llegar lo que es al cumplimiento, quiero mencionar algo también. Muchas personas dicen que no es importante saber la fecha del nacimiento de Cristo, y hasta cierto punto puede ser sí y puede ser no, pero nosotros como cristianos y como estudiosos de la Biblia creo que nos interesa saber la fecha con exactitud, bueno, no con exactitud, pero más o menos el tiempo que Jesús nació, porque también eso marca el tiempo que Jesús fue bautizado, fue ungido, como lo menciona Daniel, y eso también nos ayuda a entender cuándo y a qué edad Jesús murió. Así es que hasta el momento llevamos 69 semanas, hasta el año 27, cuando Cristo fue bautizado. Lo podemos leer en San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahí describe la historia prácticamente de cuando Jesús fue al río y fue bautizado. Hasta ahí se está cumpliendo
según la profecía que el ángel le reveló a Daniel y la interpretación de las 70 semanas. Y hasta cuando sea ungido el santo, dice, habrán 62 semanas. Y ya de esas semanas habíamos tenido 7 semanas. Ya van 69 semanas. Pero llegamos a la semana número 70. Y quiero mencionar esto. Muchos, y estoy generalizando, no voy a mencionar nombre, pero quiero ser directo en ello. Muchos que decimos tener la verdad como adventistas, nos hemos descuidado bastante en ese tema. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque, como lo dije al principio, ese es uno de los temas bastante, hasta cierto punto, controversial si no se sabe explicar, pero es un tema bastante importante para poder llevar a muchos hermanos que no han entendido el significado del rapto, de que si existe o no existe, de que si habrá un rapto o no habrá un rapto, cuándo sucede, todo ese tipo de cosas. Yo pienso que todos los que estudiamos la Biblia tenemos que conocer la base fundamental de dónde surge la idea de un rapto. Y creo que la Biblia nos lo explica. Hasta el momento estamos en Daniel y hemos llegado hasta las 69 semanas. ¿Por qué muchas personas fíjense cómo es esto, muchas personas usan la semana número 70, para completar la semana 70, usan esa semana para asegurar bíblicamente, según sus interpretaciones, de que Cristo murió un miércoles. Y confirman y usan textos de la Biblia que a cualquiera pueden engañar. Entonces, si nosotros estamos convencidos de que esa semana era una semana profética y no una semana literal, hay muchos adventistas que han caído. Y yo conozco a varios. Bueno, el otro punto es de que la semana número 70, como lo hemos confirmado día por año, era prácticamente parte de las 70 semanas, las 70 semanas determinadas de tiempo de gracia para el pueblo judío. Muchas personas, muchos cristianos lo cortan. Y es una de las preguntas que yo siempre les hago a las personas que dicen, es que mira, la última semana es para el tiempo del fin. Cuando surge el rapto, empieza los 3 años de tribulación y todo ese tipo de cosas, etcétera. Y les pregunto, si la semana número 69 se cumplió cuando Cristo fue ungido, cuando Cristo fue bautizado, y la semana número 70 se cumple según las interpretaciones que ellos dan para el final del tiempo, o sea, prácticamente para dar inicio al rapto, ¿qué pasa con el periodo del año 27 hasta el momento que surge el rapto? Si lo cortamos hasta el momento que surge el rapto, usted y yo no existimos, porque está cortando el tiempo y lo está adelantando, o sea, prácticamente está poniendo un tiempo del pasado para el futuro. Entonces, durante estos 1000 años, 2000 años que desde Cristo hasta el momento nosotros no existimos, y nos basamos en la interpretación de la última semana que ellos toman como literal y no profética. Entonces, como lo mencionó el hermano hace rato, las 69 semanas se cumple en el año 27 cuando Cristo es bautizado, y pasan 3 años y medio. Cristo comienza su ministerio, Cristo muere, en el año 34 se cumplen las 70 semanas. 70 semanas, 490 años de gracia que Dios le había dado al pueblo de Israel, se cumplieron literalmente en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Quiero leer, esto lo voy a leer más adelante porque no viene ahora mismo al caso. Nomás quiero terminar de decir, para los hermanos que están escuchando de diferentes religiones, la idea del rapto surge y nació en el año 1832 y fue puesto en las primeras Biblias en el año 1900, antes de 1910, prácticamente en el siglo XX. Ahí comienza a surgir la idea de un rapto. Y más adelante explicaremos, si hay tiempo, más al respecto. Amén. Amén. Amén, amén. Hermano Toniel, acaba de entrar nuestro hermano Jairo para que lo tenga ahí en cuenta. Ok, está bien. Hermano Fernando, cuando usted me estaba hablando de esas
7:25. Pero también me gustaría que agregara el versículo 26 juntamente con 7:7 de Esdras. Amén. Sí, es que cuando estaba, y precisamente iba a leerlo, iba a leerlo, o sea, fue que me cayó la llamada, pero estaba siguiendo la línea de pensamiento que Esdras, conforme a la sabiduría que Dios le había dado, le dijo, Dios le dio orden de que pusiera jueces y gobernadores para que gobernaran todo el pueblo y sobre todas las cosas para que saltara la ley de Jehová. ¿Ves? Y el versículo 26 Amén. dice, cualquiera que no hiciera la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado o a muerte, o desarraigado o pena de hacienda o de prisión. En otras palabras, se estaba estipulando, porque en ese momento, pues lógicamente Artajerjes pues estaba a favor de que se reconstruyera el templo, que era una reforma en el pueblo. Y por eso es que este decreto, que es el último, como dije anteriormente, hubo dos decretos anteriores con Ciro Darío, este es que la misma hermana Juan nos dice y nos lo certifica, que ahí es que comienza la profecía, más larga de la Biblia, que es de los 2300 días, que es de las 70 semanas en sí, que están de estos 2300 días de que estamos dialogando en esta noche. Entonces es muy importante tener eso claro. ¿Por qué? Porque usted y yo, o todos los que estamos escuchando, tenemos que tener esta base bíblica para poder explicarle a cualquier persona que estamos dando estudios bíblicos, especialmente a los evangélicos, de dónde sale la partida de esta profecía. Lógicamente, hay muchos hermanos o evangélicos que ya conocen la profecía, y como está diciendo el hermano Orellana, y hemos discutido, llegan hasta las 69, hasta ahí llegan. No saben la aplicación de la última semana. Y yo creo que esa última semana es la que debemos de hacer un énfasis muy especial, desglosándola. ¿Por qué, hermano Toniel y hermanos panelistas? Porque si lo hacemos, pues lógicamente vamos a ayudar a muchas personas. Yo les recomiendo a los hermanos, a las visitas, o los hermanos que tengan el conflicto de los siglos, lean el capítulo, una profecía significativa, que es el capítulo 19. Y muy especialmente en la página 373, 374, no sé si su conflicto lo tiene, el mío lo tiene un chart, un diagrama de todos estos eventos escatológicos y proféticos que fueron sucediendo, y eso puede ayudarlos mucho a repasar esto. Pero algo que, si me permite, me gustaría leer, y te lo agradecería si me lo dejan leer, dice, a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años habría prefigurado el Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Algo muy importante que no es del tema, pero sí es parte de, es que ahí se cesaron los sacrificios, el estar matando corderos. Y muy importante esto, dice, las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos, por eso Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no le conocieron, ¿ves? Por lo tanto, vino a nosotros, que éramos los gentiles, ahora somos el pueblo de Israel espiritual, pero en este tiempo nosotros no, la salvación vino fue para los judíos, a los suyos vino y los suyos no lo quisieron recibir. Y esto es muy importante, porque como está siguiendo la línea del hermano Orellana, nuestros hermanos evangélicos que estudian esta profecía, pues se está cumpliendo la profecía con ellos, porque a los suyos vino, los suyos no lo conocieron, porque no quieren conocer esta última semana de la profecía, que es la más significativa, digo yo, porque ahí prefigura, lógicamente, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó en el año 27, en el año 31, cuando fue su crucifixión, pues a la mitad de la semana, ¿ves? Ahí está, la mitad de la semana fue el año 31, y después, en el año 34, se selló la gracia completamente para los judíos con el apedreamiento de Esteban, y por eso es que vino el Evangelio para cada uno de nosotros en esta noche.
muy importante tener eso claro, porque aún personas de cualquier denominación, incluyendo la nuestra, si no queremos aceptar esta última semana, pues se está cumpliendo la misma profecía que se cumplió con esos dirigentes y judíos de antaño. A los suyos vino, los suyos no lo conocieron, no lo quisieron recibir. Igual, si nosotros rechazamos esta semana, pues se está cumpliendo la profecía con nosotros. Adelante, hermanos. Sí, precisamente hoy en la tarde yo estaba con unos judíos y uno de ellos es rabino, o sea, el ayudante del rabino principal. Y cuando yo los estaba escuchando a ellos de la venida del Mesías, porque ellos están esperando y a lo que para nosotros vino, ellos siguen esperando a su Mesías. Entonces, ¿qué pasa? Él les estaba explicando a ellos que, porque yo hice la pregunta, que qué podían decirme de los 2.300 años y de las 70 semanas, que qué me podían decir, y entonces él empezó a explicar ahí, pero él dijo, pero tenemos un problema, que nosotros no entendemos esto. ¿Me lo puede creer, hermano? Qué tristeza. Por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no queremos estudiar la palabra, o porque nos da miedo estudiarla, porque la palabra nos va a mostrar un error que tal vez hemos creído, por cierto, durante muchos años, de generación en generación, y lo mejor es seguir creyendo el error y no investigar. Así es que yo lo veo, hermano. Yo quise, por un momento fui tentado con decirle, yo se las puedo explicar, pero ¿qué pasa? Yo estaba trabajando ahí y me iban a tratar de intrometido y me iban a callar bien rápido. Entonces dije, yo mejor me espero para otro día más oportuno, donde yo no esté trabajando y yo pueda sentarme con ellos y no como estábamos ahí, nada más que fue como de vuelo de pájaro. Ahí nada más se tocó, pero realmente nadie, fuera del pueblo adventista, no hay nadie quien le pueda explicar a usted eso. Ya yo estoy ya seguro de eso, porque me doy cuenta que no, la luz no ha sido para ellos, ha sido para el pueblo adventista. Voy a pasar con el hermano Orellana, que siga la misma secuencia que con lo que él nos venía diciendo. Gracias, hermano. Y de hecho quería comentar ahora mismo que estaban comentando, y me llamó mucho la atención eso que usted dijo, de que esas personas dijeron esas palabras, pero aún no entendemos qué significa. Imagínese usted que aún dentro, hoy en día, con tanta información que tenemos, ¿qué pensaría usted escuchar de hermanos que tienen de la fe, tenemos la fe adventista, decir esas palabras? ¿Qué pensaría? O sea, prácticamente no habría una excusa. Entonces, ¿qué reacción tendríamos nosotros al escuchar una persona decir, pues no, yo no conozco ni sé el significado de esta profecía? Entonces, y surge, y hay personas, pero el problema no es que no sepan, el problema más grande es que no les interesa saber, a diferencia de muchas personas que no entienden algo e investigan, preguntan, y le piden al Espíritu Santo que les dé discernimiento y sabiduría al respecto. Bueno, no sé si tengo que avanzar más o nos quedamos ahí, pero referente con lo de el cumplimiento de las 70 semanas, quiero repetir algo muy interesante. ¿En qué nivel de espiritualidad estaba el pueblo judío? Y quiero mencionar algo más también. El tiempo de gracia no terminó para los judíos específicamente, terminó para la nación judía, porque acordémonos que los discípulos y muchos de los que siguieron a Cristo eran judíos. Entonces la corrección sería que terminó para la nación judía.
Si decimos que es para los judíos, entonces no hubo oportunidad para ningún judío. Entonces, el tiempo 70 semanas era para la nación judía. La nación judía dejaba de ser prácticamente aquel pueblo que Dios protegía tanto como la niña de sus ojos. ¿Por qué? Por la apostasía, por el ecumenismo, por el formalismo, por todo lo que el pueblo había adoptado y prácticamente que habían pisoteado su santa ley. Ahora, quiero hacer un paréntesis entre ellos. ¿Estamos nosotros igual que en el tiempo de los judíos? Porque para nosotros el tiempo de gracia está a punto de terminarse. Hay muchas personas, del hecho de que nosotros tengamos conocimiento, y mire que amplio conocimiento tenemos, bastante conocimiento, porque en ese entonces no entendían y no se le permitió que se abriera el significado de esta profecía para el tiempo de los judíos, aunque se predicaba de ello, sino hasta después de 1844. Nosotros tenemos una oportunidad mucho más grande que estas personas, porque entendemos el significado de la profecía más importante de la Biblia. Y el tiempo de gracia para nosotros está a punto de terminarse. ¿Lo hemos entendido? ¿O estamos prácticamente como los judíos creyendo, haciendo sacrificios, como dice en Isaías, que Dios le dice al pueblo, estoy harto de sacrificio, de esto y lo otro, ¿para qué me traen todo eso? ¿Estamos nosotros igual? O sea, tenemos que preguntarnos en eso, ya prácticamente enfocándonos en los que tenemos el conocimiento, pero ya enfocándome en personas, si hay hermanos de diferentes religiones y no han entendido el significado de el rapto, es necesario que comiencen a investigar, que comiencen a preguntar y a pedir al Espíritu Santo que les dé el significado. El cumplimiento de las 70 semanas, como lo mencionó el hermano, fue en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Y después de ello comienza a surgir un evento de desastre para lo que es el pueblo de Jerusalén. En el año 70 se les predijo que Jerusalén iba a ser sitiada, iba a ser destruida. Y no sé, creo que algún día se puede hablar de ese tema, o ya se habló, y si los que no saben, pues es de que investiguen. Ahora brincamos para nuestro tiempo. Quiero leer un texto, y no sé si me voy a adelantar, pero lo voy a hacer. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:16. Dice 1 Tesalonicenses, estos textos que muchas personas utilizan para darle interpretación al significado de el cumplimiento de las 70 semanas, supuestamente para este tiempo. Dice 4:16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el texto clave que la mayor parte de personas creen, muchas personas, y de ello se aferran uno de los textos de los cuales ellos usan para decir el rapto. Y ahí comienza prácticamente el cumplimiento de la semana número 70. Como lo he mencionado antes, es una semana profética, no es una semana literal de nosotros. Pero estas personas, obviamente las personas que usan este significado, usaron esta misma semana para la muerte de Cristo, como semana literal, y ahora la vuelven a usar para el tiempo del rapto y la gran tribulación. Quiero leer otro texto para luego regresar a este texto, 2 de Pedro 3:10. No quiero adelantarme porque yo sé que los demás tienen que comentar más al respecto. Nomás quiero leer este texto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Son textos claves que se usan para darle validez lo que es al rapto, como lo sabemos nosotros. Pero, ¿dónde está el contexto de ello para darle un significado correcto? Lo leeremos un poco más adelante, hermano. Amén, amén, amén. A mí me gustaría preguntarle a mi hermano Fernando. El hermano Jairo, no se olvide que está ahí con nosotros también, hermano Daniel. Perdón. Ok, está bien, hermana. Entonces va para el hermano Jairo. Isaías 53. ¿Qué me puede decir usted de Isaías 53, hermano?
Jairo. Hermano Jairo, ¿nos escucha? Aló. Ahí está, amén. Ya, amén. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Hermanitos, no he tenido la oportunidad de estar desde el comienzo, entonces quisiera que me aclarara un poco más al respecto de su pregunta sobre Isaías 53. ¿Con referencia a qué o cuál es el comentario sobre ese texto que se requiere? Sí, el tema se llama el rapto secreto. Y entonces nosotros, entre todos, hemos colaborado para desarrollar el tema, para que todos aprendamos a, se puede decir, cómo explicarle a un hermano pentecostés o a alguien que crea en el rapto secreto, porque creemos que es clave los 2300 días. Creemos que es de vital importancia para nosotros poder explicarle a ellos, y si nosotros les explicamos eso, les desarmamos completamente la idea del rapto secreto, porque ya ellos comprenderían y entonces ya no podrían usar nada del enemigo. Okay. En este caso, porque hay muchos que creen, hermano, que parte de esto es para el Mesías y parte de esto es para el anticristo. Entonces, por eso estamos hablando de esto, para empaparnos. Claro. Adelante, hermano. Bien, hermano. Gracias. Bueno, la Biblia nos enseña en muchos textos y de variadas formas que la venida de Cristo, la segunda venida, su regreso a la tierra, será un evento mundial, un evento visible. Será un evento que de secreto no tiene nada, definitivamente. Sin embargo, los hermanos de otras denominaciones han estado utilizando esta profecía del rapto secreto para dar a entender que en algún momento de la historia, poco antes de que se desencadenen eventos difíciles y juicios en la tierra, que en algún momento un grupo de creyentes va a ser raptado o llevado secretamente al cielo, lo cual es desde luego una profecía que no tiene un apoyo bíblico contundente, sino que ha sido tomado de muchos otros textos en donde se habla de una situación y ellos la toman para aplicársela al rapto secreto, lo cual es obviamente distorsionado. Así que varios de los textos que nosotros podamos haber llegado a escuchar de quienes dicen que habrá un rapto secreto son simplemente malas aplicaciones a unas palabras que pudo haber dicho Jesús o cualquiera de los apóstoles. En el caso evidente de que haya un rapto en un momento en el que se usa la expresión secreta, dice que cada referencia bíblica a Jesús viniendo como un ladrón es una referencia al inesperado momento de la venida de Jesús, a lo inesperado de los momentos y los eventos, y por la incomprensión de la gente del tiempo en el que vivimos, los va a coger por sorpresa. Más no es una indicación de que vaya a haber un rapto de unos creyentes que van a ser llevados a algún sitio. De hecho, en la Biblia, en todos los lugares donde aclara que
que algún grupo se ha tomado y otros se ha dejado, lo hace dando la evidencia de que simplemente están divididos. Desde el ojo de Dios estamos divididos en dos grupos: aquellos que han de ser tomados para la gloria de Dios y aquellos que han de ser desechados. Sin embargo, no quiere decir que así vaya a suceder en algún momento de la historia. Desde luego, entonces, que cabría pues preguntarle a estos hermanos de otras denominaciones y a las personas que han estado como pendientes a creer en esta falsa profecía, preguntarle en qué textos están basando sus predicciones y empezar a denotar que realmente han sido desviados, que han sido llevados a un terreno donde están pisando falsamente. Y pues yo entré en el momento en que el hermano estaba hablando de la profecía de los 2.300 tardes y aclarando un poco de algo que nosotros como adventistas sabemos, y es la aplicación correcta de los tiempos proféticos. Porque nosotros los adventistas sabemos o conocemos esa aplicación, porque es la aplicación bíblica, está basada en el modelo que Dios ha enseñado para hacer interpretación de eventos proféticos, y por eso pues es muy bueno que los demás hermanos de otras denominaciones se entiendan cuál es la manera correcta de interpretar las profecías, sobre todo esas profecías de tiempo que han sido tan distorsionadas precisamente por los grupos religiosos que no han atendido a la orden de Dios y se han desviado en este punto. Entonces, pues por ahora, hermanos, eso es lo que quería como dar a entender, y ya si en otro momento avanzamos un poquito más, ya puedo aclarar algunos otros detalles. Amén, amén, amén. Sí, nosotros podemos probar que los que van a ser llevados son los que se van a perder, y los que se quedan son los que salvos. Eso es un tema muy, muy bonito, así de que también podemos tocarlo más adelante. Hermano Fernando, me gustaría que me opinara del Isaías 53. Amén. Amén, hermano. Claramente, Isaías 53, ese es prácticamente los sufrimientos del Mesías. Si lo leemos completo, pues, pero básicamente sí hay partes que me gustaría tocar. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, está hablando de Jesús, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, oigan, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados, hermano. Ahí está hablando prácticamente lo que sucedió a la mitad de la semana que estamos hablando, en el año 31, a los 13 años y medio, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Vino el último Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a morir. Ahí fue el antitipo y el tipo se unieron, los dos sistemas de sacrificio. Ahí es donde Jesús murió, y por cada uno de nosotros derramó su sangre. Pero ¿cómo fue? Murió, mejor dicho, como un matadero, como yo te he predicado varias veces. Fue llevado al matadero, literalmente. No sé si ustedes han visto videos o han ido a mataderos. Primero el olor, esa sangre, eso huele malísimo. Cómo corre la sangre, como un río, hermano, y todo. O sea, y así mismo fue todo, fue despreciado Jesús, fue desechado por amor a nosotros, ¿ve? Y por sus llagas fuimos curados. Versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, ¿ve? Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí nos saldríamos del tema, estaríamos hablando del carácter de Jesús, cómo nos respondió, y mientras que usted me miró feo, el hermano me miró, no me saludó,
o tal cosa, pues ya es mi enemigo, o no pienso igual que yo pienso, pues es mi enemigo. Ahí ya tendríamos otro tema, que no es el tema de discusión esta noche. Pero el sí, aquí no está hablando de lo que sucedió a la mitad de la semana, del periodo profético que abarca las 70 semanas, que está dentro de los 2300 días, pero especialmente de esa última semana, que es muy importante, porque si nuestro hermano evangélico esa última semana no la están aplicando como tiene que estar, el escrito está así mismo como es ahora, pues ahí tienen un problema bien grande, y por eso es que viene la confusión, por eso es que vienen todo este montón de citas fuera de contexto que tienen, como ellos siguen a través de generaciones corriendo y diciendo lo mismo, pero no saben demostrarlo bíblicamente, porque se van para el cielo y se olvidan lo más básico de la Biblia, que dice que todo ojo lo verá, algunos que lo traspasaron, también en Hebreos 1:9 dice que como Él subió a los cielos, así mismo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir, y un montón de versículos que podemos estar aquí hablando de que la venida de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, no va a ser secreta. Y segundo, como estaba hablando el hermano anteriormente, hablando de los judíos, como nación judía, jueces ya en el 34, como individuos tienen la oportunidad de salvarse. Pero igual, y usted mismo puso el ejemplo, hay los judíos de hoy día, muchos de ellos no entienden esto, o no quieren entenderlo, o no saben, no sé, Dios solo sabe. El caso es que ellos están esperando el Mesías, ese Mesías que ya murió, que lo escribe Isaías 53, que vino a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario, ese Mesías que ellos están esperando, y el que nosotros estamos esperando es ese mismo Mesías, pero ese Mesías que regresa y que todo lo va a ver, pero que esta vez no va a venir a que lo traspasen, esta vez no va a venir a que lo maltraten, esta vez viene al contrario, para que nosotros los que estemos en Cristo Jesús seamos, ahí esto seguiría hablando, 1 Tesalonicenses 4, dice que ahí vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a subir en la nube, porque Jesús no puede tocar tierra porque está muy pecaminosa. Y ya después estaríamos hablando de la tercera venida de Jesús, que es ya después del milenio. Pero triste decirlo que aún estos muchos judíos hoy en día están esperando ese Mesías, pero no, definitivamente. Y los hermanos evangélicos pues caen en este mismo error. ¿Por qué? Porque dice que se van y después están 7 años y vuelven con Jesús. Eso es antibíblico, eso no está en ninguna parte de la Biblia, porque Jesús viene con sus santos ángeles. Así es, básicamente un resumen, porque no quiero tomar más tiempo a los panelistas. Adelante, hermano. Amén, 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 amén. Sí, me gustaría escuchar si el hermano Orellana me habla. Al principio, hace un momento yo les había comentado de que los judíos hoy día no pueden explicar nada de lo que hemos hablado. Cuando Cristo murió a media semana, cuando ya cuando llegó a la cruz, ya era viernes. ¿Cómo ellos no se dieron cuenta si los escribas y los fariseos eran estudiosos de la palabra de Dios? ¿Cómo ellos no vieron que realmente se estaba cumpliendo una profecía? Miren, cada vez que nosotros escuchamos noticias, rápido nos damos cuenta que una profecía se ha cumplido. Hermano Orellana. Bueno, hermano, gracias. Fíjese lo que usted acaba de decir. Nosotros, cuando se cumple una profecía, inmediatamente captamos y pensamos, esa es una profecía que se ha cumplido, es parte de una profecía, pero porque estamos interesados prácticamente en cada evento predicho o cada profecía que está por cumplir. ¿Por qué los judíos, los escribas, los rabinos, los levitas, el pueblo en general, ignoró completamente el cumplimiento de esta profecía tan importante? La respuesta es una. Quiero leer Isaías. Si tienen Isaías, vamos a leer un poquito de eso. Esto prácticamente
menciona, quiero usar este texto para mencionar algo al respecto. Isaías 6. En el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voz diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, y es quitada tu culpa, y limpiado tu pecado. Ahora quiero leer también Isaías 1. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿por qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabrillo. ¿Quién demanda esto de vosotros, de vuestras manos? Cuando venís y presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo soportar más. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Por qué los judíos, como dice usted, no se dieron cuenta del cumplimiento de esa profecía? Porque estaba sucediendo exactamente lo que Isaías estaba diciendo aquí. Habían perdido el interés completo, el interés profundo de que se tendría que cumplir una profecía, y no porque no tenían conocimiento, tenían demasiado conocimiento, y por muchísimo tiempo siempre estuvieron, como decimos, al pie de la letra, y siguiendo cada evento como lo estamos haciendo nosotros. Pero ya habían llegado en una posición de formalismo, de comodidad, de fanatismo, o sea, tanta cosa que había pasado, que cuando llegó el Santo de Israel, no se dieron cuenta. Es por eso que se dice, lo dice el texto de la Biblia: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Hay 2 cosas muy interesantes ahí que tienen que cumplirse. La espiritualidad prácticamente, o la relación que el pueblo o la nación judía tenía para con Dios. Ahí se confirmó de que el temor que tenían para con el Creador estaba por el piso. De la santa ley de Dios, como lo hemos mencionado y lo hemos dicho anteriormente, para ellos era un objeto de burla y un medio por el cual poder estafar, manipular, extorsionar, abusar, etcétera, etcétera, de el resto del pueblo. La ley de Dios ya no era una delicia, sino que era un suplicio. Por eso muchas personas ya no querían prácticamente saber de Dios, aunque muchos todavía del pueblo conocían y sabían, porque ahí se menciona Simón, uno de los que está esperando el cumplimiento de la profecía, que dice que en el templo el Espíritu Santo le indicó que el niño que estaba ahí era el hijo, el de la promesa. Y él lo cargó y dijo, ahora podía irse en paz porque sus ojos habían visto la promesa, el cumplimiento de la promesa. Esto prácticamente caía sobre los dirigentes principales de aquel entonces, que quizás se dieron cuenta o quizás no se dieron cuenta, o se dieron cuenta y no le pusieron importancia al cumplimiento de una profecía, porque creyeron de que podían controlar y manipular las cosas y aún al mero Hijo de Dios. Ahora, brincamos para este tiempo y vuelvo a poner lo mismo. Habemos muchos, como lo dijo el hermano, que estamos pendientes. Cada profecía, cada párrafo, cada evento que está sucediendo, estamos a la expectativa, porque no queremos perdernos ningún evento, no porque seamos fanáticos, sino porque en realidad nos interesa saber en el tiempo que estamos.
porque por medio de ello nos damos cuenta de que el tiempo de gracia está por terminar, y eso nos ayuda para poder prepararnos día a día, para que el Espíritu Santo nos convenza de pecados, Cristo nos perdone y el Padre nos pueda recibir por medio de los méritos de Cristo y podemos ser auténticos cada día. Pero hay muchísimos, lastimosamente la mayoría, tanto como dirigentes, si hablamos de la organización, no es que no sepan, Satanás los tiene adormecidos y no quieren que el pueblo despierte. ¿Tienen conocimiento de este tipo de profecías que están cumpliendo? Sí, las tienen. Y están llevándose con ellos a la destrucción a la mayoría, a la mayor parte del pueblo. Entonces, normalmente nos podemos enfocar nosotros en que nosotros los adventistas tenemos la verdad, pero ¿de qué sirve? El pueblo judío o la nación judía por mucho tiempo fue el pueblo de Dios y lo protegió a capa y espada, al punto de decir que era como la niña de sus ojos. ¿Y qué pasó? Se perdió. El pueblo de Dios, el Israel espiritual prácticamente, diciendo lo que es la organización, fue escogida por Dios. Y el único pueblo, la única iglesia que tiene esta verdad hermosa, perfecta, han sido los adventistas del séptimo día. ¿Y qué ha pasado? La hemos ignorado, la hemos pisoteado y estamos viviendo un conformismo terrible, un formalismo tan moderno y prácticamente pensamos de que estamos haciendo bien las cosas. Entonces, como le dijo Jesús a los discípulos, si en una aldea los ignoran o los sacan a pedrada, no los reciben, sacúdanse y sigan para la próxima. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Si los hermanos de la organización no quieren escucharnos porque para ellos somos disidentes, hay que sacudirnos y hay que seguir al próximo pueblo. ¿Qué es el próximo pueblo? Ahora nos corresponde a nosotros comenzar a explicarle a los hermanos que han sido engañados por muchísimo tiempo sobre la falsa doctrina del rapto. El rapto no existe en la Biblia, aunque la palabra se menciona, una palabra se mencione, el arrebatamiento, por como lo dice en Tesalonicenses. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Quiero aclarar esto, si hay algún hermano de alguna denominación que cree en el rapto. La palabra rapto y arrebatamiento no es lo mismo. Y este es un tema que presenté en la prisión y me tomó 2 sábados para explicarlo, pero al final fue un éxito, bendito sea Dios. La palabra rapto es tomar algo con violencia, donde involucra sangre, derramamiento de sangre, golpes, forzar y raptar, o sea, robar prácticamente, obligar algo a la fuerza. Arrebatamiento en sí involucra algo que le pertenece, algo que me pertenece a mí. Por ejemplo, Cristo viene a arrebatar lo que le pertenece de lo que está sucediendo aquí en la tierra. No tiene nada que ver. Cristo no viene a raptar nada, no viene a secuestrar nada, no viene con violencia, no viene nada. El significado de rapto, por eso la palabra rapto no existe lo que es en la Biblia. Ahora, algo que muy interesante que nuestros hermanos no se dan cuenta es el punto clave de estos 2 versículos. Voy a comenzar del 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y como lo mencionó el hermano hace rato, las personas creen, se les ha dado a entender de que Cristo viene, se queda en las nubes y se rapta a la iglesia y a los muertos, a los vivos. Y haciendo una pausa en esto, quiero mencionar algo. Hay predicadores, no quiero mencionar nombres ni religión, me imagino que alguno va a conocer. Uno de ellos dice de que el rapto, los que se van a ir en el rapto, dice, son desde Adán hasta el tiempo de Jesús. Esa es la primera versión que tiene. La segunda versión dice que el rapto es solo para los judíos. Llevamos 2 interpretaciones de la misma persona. Y la otra interpretación dice que el rapto es desde Adán hasta nuestro tiempo, cuando comienza el tiempo de angustia. Ahora, la cuarta interpretación que esta misma persona da, dice que
en el rapto están incluidos los gentiles, en este caso nosotros, es nuestro tiempo. O sea, en pocas palabras, este personaje no define qué es el rapto, quiénes se van en el rapto, y aunque malinterpreta los textos de la Biblia utilizando lo que es Tesalonicenses, no sabe darle el significado correcto porque no existe tal interpretación ni tal verso en la Biblia que pueda confirmar, aunque ellos usen lo de para el tiempo de Noé, como uno estará en el molino, otro estará en el campo, eso no tiene nada que ver. Ahora, quiero confirmar y terminar con esto. El secreto principal de los dos versículos de 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 está en el 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, está hablando de los seres vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Lo vuelvo a repetir, pero por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí viene, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Como nosotros lo entendemos de que en la resurrección, la primera resurrección especial y la resurrección, en la primera resurrección quienes se levantan son los santos, los justos. Entonces no existe en ningún momento un rapto. Cristo viene al sonar de la trompeta, se abren las tumbas y levanta a los que están muertos. Y dice, y luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo aquí es que Jesús no viene a llevarse a un grupo de muertos y vivos antes, sino que viene a llevarse a su pueblo al mismo tiempo. Resucita a los muertos justos, los lleva a las nubes y en el mismo instante los vivos seremos arrebatados. Y es por eso que Cristo, que Dios ha establecido el gran día del juicio, porque nadie puede escapar y nadie escapará del gran día del juicio. Es una de las claves principales para confirmar de que no existe ni existirá un rapto. El gran día del juicio, todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Nadie va a ser llevado al cielo sin antes pasar ante el tribunal de Cristo. El rapto no existe, como lo sabemos. Amén, amén, amén. Hermano Fernando, ahora que el hermano estaba diciendo de que hay sangre con un arrebato, con un rapto, es violento. Nuestro Dios usa en algún momento la violencia con sus hijos cuando los salva, cuando los redime, cuando los usa la violencia. No, definitivamente eso no es antibíblico, porque nuestro Señor, lógicamente, como leímos ahora en Isaías 53, Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, padeció y resucitó. A la mitad de la semana murió y resucitó el tercer día, y está pronto por regresar por segunda vez por nosotros. Con cuerdas de amor, el Señor nos ha amado eternamente. Con cuerdas de amor, Él nos redime. Y lógicamente, ese no es el carácter de Jesús. El carácter de Jesús es redimir, de salvarnos, de amarnos, de construirnos, de restablecernos, de restaurarnos. O sea, que el carácter de nuestro Señor Jesucristo es un carácter de bondad, de amor, que es el mismo carácter de nuestro Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
O sea, el carácter de nuestro Señor Jesucristo está resumido en el amor, no en la violencia, hermano. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Es algo de que entonces el rapto secreto es algo, podemos ver que no es de Dios, porque realmente va a arrebatar a su pueblo para que su pueblo lo encuentre, tenga el encuentro con su Dios en el aire. Amén, efectivamente. Por eso es que la palabra de Dios es clara, ¿ves? Por eso lo dice. Cristo aparecerá por segunda vez, según Hebreos 9:28. Y si me fuere, Juan 14, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice. ¿Ve? Y también dice, aquí que vienen las nubes, y todo lo verá. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, que todo los ojos lo va a ver. Aún los que lo traspasaron, hermano. Porque eso, si aún no abunda más en el tema, va a haber una resurrección parcial, que lógicamente que son los que murieron, creyendo el mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, que murieron de 1844 para acá. Ellos van a resucitar en la resurrección parcial, o nosotros, si fallecemos hoy y estamos haciendo las cosas como Dios manda, somos sellados, vamos a ser resucitados en la resurrección parcial. Pero también va a haber un grupo de impíos, que son esos que dijeron que su sangre caiga sobre nosotros. Y Jesús le dijo, he aquí, que ustedes me verán el Hijo de Dios venir en las nubes del cielo. Y aún hasta los que lo traspasaron, dice la palabra de Dios. La diferencia es que uno lo vamos a ver con la esperanza de ir con él al cielo, los otros lo van a ver prácticamente, ¿para qué? Para ser destruidos, hermano. Pero eso es una profecía que se tiene que cumplir. Pero lógicamente el mensaje es que todo lo va a ver. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ese es el mensaje para nosotros en este tiempo, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros digamos la palabra, ¿ves? Que nos demos confundir, porque en la parte de la palabra de Dios dice que uno será tomado y otro dejado, hermano. Entonces que se basan estos hermanos en que uno va a ser llevado para el cielo y otro dejado, que me gustaría que algún panelista, antes de terminar, tocara ese punto, para que también ampliemos esa respuesta para las visitas y hermanos que no conocen muy bien esto. Adelante. Amén. Hermano Orellana, me gustaría que terminara lo que estaba comentando. Gracias, hermano. Aunque yo ya estaba esperando que el hermano que estaba hablando ahorita siguiera explicándolo. Uno será tomado, otro será dejado. Y yo le puedo ceder la palabra a él, encantado. No sé, hermano, el que estaba hablando ahorita. Fernando. Sí, hermano Fernando, disculpe que... Adelante, Fernando. Hermano Fernando. Ok, hermano. La palabra de Dios es clara, y entonces cuando nos toca esto, hay muchos hermanos que si me ayudan a buscarlo en la palabra de Dios para leer el contexto, se los agradezco. Claro. Cuando dice que están en la cama dos, que uno se la toma y uno dejado, voy a hacerlo acá porque recuerden que yo aquí donde estoy ahora no tenemos luz, y entonces estoy con una linterna alumbrándome, hermano, porque seguimos seguimos todavía aquí con la situación, pero para gracias a Dios, como dice hermano Fernando. Sí. Hermano Fernando, antes de que siga, es decir de que usted sabe, entonces ha probado de lo que yo vivo. Claro, porque hermano. yo hay muchas veces las baterías se acabaron y no tengo ni con qué ver, y entonces me pongo bajo de una luz de la calle para poder ver si puedo leer lo que estoy viendo, así de que bienvenido. Amén, gloria a Dios. Yo tengo la cita, hermano, si quieres la leo. Sí, Mateo 24:40, la encontré, claro. Pero léeme la suya, aquí de Lucas.
La que tiene usted, hermano. Okay, adelante, adelante. Leo primero Mateo 24:40 y dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y amén, gloria a Dios, hermano, muy bueno. Y Lucas 17:34 dice así, hermano. Lucas 17:34 dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Ves? Y entonces la clave está en el versículo 37, y respondiendo le dicen: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allá se juntarán también las águilas. Hermanos, les voy a explicar brevemente esto, porque es muy importante. Los buitres. Los buitres, exactamente, los buitres. Hermano, mira qué importante es esto. Hay un detalle muy importante aquí, y no sé si ustedes lo han visto en sus países. Hay unos bumper stickers, calcomanía la llamamos en español, que pegan en los carros y dicen: cuidado, este carro se puede quedar sin chofer, o algo así. Y que vamos en un avión y entonces el piloto se desaparece y se cayó el avión y los demás se murieron. ¿Entienden? No sé si ustedes lo han escuchado o no, lo dicen jocosamente, pero ellos lo creen tan ciertamente como que va a ser aquí, porque se basan en este versículo. ¿Ves? Pero, así, porque así lo dicen. Pero la clave de esto está lo siguiente. Vamos a ir a Génesis 6:1. Génesis 6:1, hermano, para que veamos cómo funciona esto. Génesis 6:1. Dice así, del 1 al 3. Génesis 6, del 1 al 3 dice: y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la haz de la tierra, les nacieron hijas e hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres y escogieron entre todas. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto es una profecía que se hizo, que iba a empezar ya el pecado y todo, iba a llegar lógicamente al tiempo de Noé, cuando Noé preparó el arca. ¿Ve? Y entonces, ahí es cuando viene el arca de Noé, y por eso el Señor dice, leyendo el contexto, lo que leyó el hermanito, dice versículo 37, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio, están comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Oiga, en otras palabras, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Siempre ha habido un hasta, que se cierra la puerta a la gracia, lo llamamos modernamente nosotros, que va a comenzar el juicio por los vivos y eso. ¿Qué sucede, hermanos? Cuando nos está hablando aquí que dos estarán en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado, es simplemente, hermanos, como está pasando hoy. Hoy, por la gloria de Dios, hay un grupo de hermanos y hermanas, por ejemplo, en este momento, que estamos estudiando la palabra de Dios y estamos en los negocios del Señor. Pero asimismo, puede haber otro grupo de seres humanos, aún llamados cristianos, que están en otros negocios, otros están, tienen el nombre de cristiano, pero están haciendo otras actividades que no son los negocios del Señor, y por ende sus caracteres no están a la semejanza del Padre Celestial. ¿Qué sucede? Cuando se cierra la puerta de la gracia, usted y yo no nos vamos a dar cuenta, pero ya usted, por así decirlo, usted digo generalizando, o yo, o vamos a estar sellados para vida eterna o para muerte eterna. ¿Ve? Entonces, cuando vino el diluvio, se cerró el arca, tuvieron todos oportunidad de entrar al arca y nadie entró al arca.
excepto pues la familia de Noé y los animales. Los animales representa esa multitud de pueblos que no conocen el Evangelio y por la gracia de Dios lo han conocido. Igualmente, eso aplica, es una tipología, lógicamente, como nosotros, siendo entre comillas animales, porque no conocíamos la palabra, pues gentiles, como nos llamaban, hemos conocido la palabra y hemos sido obedientes al mandato. Cuando no entró el arca, se cerró la gracia, pero ellos no se dieron cuenta, los que quedaron afuera. Siguieron comprando, vendiendo, haciendo todas sus actividades diarias. Pero cuando comenzó a llover al 8º día, entonces ya empezaron a ver que la cosa era seria y ya empezaron a acercarse al arca. Ahora pregunto, ¿cuándo esa gente fue tomada para muerte eterna o para la redención? Pues lo mismo es que sucede ahora. Ahora mismo sucede lo mismo, mis amados. Ahora mismo nosotros vamos a hacer, ahí está la clave, muchos serán tomados para vida eterna y otros dejados para perdición. En otras palabras, hermanos, uno ha sido tomado por sorpresa y el otro ha sido dejado para salvación. ¿Ve? En otras palabras, me voy a poner yo, Fernando Restrepo. Yo estoy hoy más enfocado en hacer dinero y todo, y aunque tengo el nombre cristiano, como dice Isaías, que el hermano estaba tocando Isaías, yo me llamo cristiano, tengo el vestido de cristiano, pero mis obras y mi carácter no representan que Cristo vive en mí, pero para efectos de muchos tipos tengo ese disfraz de cristiano, pero en realidad mi vida no está acorde con la palabra de Dios, ¿ve? Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Para mí, ya fui tomado o dejado para vida eterna o para muerte eterna. ¿Por qué? Porque ya fui tomado para perdición. Por eso es que el hermano leyó donde están los buitres. Ahí está, donde están los cuerpos muertos, porque yo voy a ser un cuerpo muerto, porque yo hoy estoy muerto en vida, espiritualmente hablando, ¿ves? Entonces ahí tienen los buitres, donde están las águilas, rodeando la carne podrida para comérsela. Los buitres lo que comen es mortecina. Así mismo nosotros espiritualmente hablando, hemos sido dejados para muerte eterna, ¿ves? Y aún más, esta cuestión del rapto va más profundo, hermano, y me voy a atrever a decir algo. Probablemente van a ser tomados para perdición, pero va a haber un detalle muy importante. El Satanás, escuchen bien, va a obrar milagros que si es posible va a engañar a los escogidos. Ustedes saben esta euforia que hay ahora con los UFO, ovnis, objetos no identificados, que los extraterrestres, que lo vieron, que una nave. Hermano, a mí no me sorprendería, escuchen lo que voy a decir, a mí no me sorprendería porque el enemigo tiene que engañarse por si lo escogido. No me sorprendería si efectivamente se desaparece una gente de la tierra. Lógicamente yo digo que esos son ángeles caídos, oficial, pero a mí no me sorprendería si eso sucediera para engañarse es posible a los escogidos. Que si usted y yo no sabemos en quién hemos creído, decimos, uy, me perdí. No, recordemos, el arca se quedó ahí y los que estaban dentro se salvaron. Y no necesariamente los que quedaron fuera no quisieron entrar, porque ya se había cerrado la puerta a la gracia. Pues así lo pone el ejemplo Jesús. Así mismo será la venida del Hijo del Hombre. Y por eso Dios estará en una cama. Por ejemplo, mi esposa y yo estamos durmiendo juntos, uno será tomado y el otro dejado. Hermano, entonces que mi esposa se me va y yo me levanto y se fue, o yo me fui. No, hermano, eso no es bíblico. Simplemente que aunque ella y yo estamos aquí hoy, yo probablemente, pongo ejemplo, yo no estoy haciendo las cosas como Dios manda, estoy viendo doble vida,
como hay muchos de nosotros, diría yo, muchos llamados cristianos que están viviendo doble vida y podrán estar engañando a su esposa, pero Dios no puede ser burlado, pues en este caso, ¿qué pasa? Pues mi esposa va a ser tomada para vida eterna cuando venga el Señor, y yo voy a ser dejado, ¿ve? Para muerte eterna. ¿Por qué? Porque vivía doble vida. Eso me lleva a un pastor que decía algo muy importante, que va a haber 3 sorpresas cuando lleguemos al cielo. La primera sorpresa, ¿cuál va a ser? Vernos nosotros en el cielo. La segunda sorpresa es no ver otras personas que esperábamos ver al cielo, ver en el cielo. ¿Como cuál? Como el que el ladrón en la cruz, el mismo ejemplo, una mujer prostituta, el drogadicto, que uno dice, no, este es un ladrón, este se va a perder. Esa va a ser una sorpresa nuestra si lo vemos en el cielo. Y la tercera sorpresa es no ver gente que esperábamos ver. El campeón de estudios bíblicos, el hermano Fernando, Dios me cuida por esta, pero pongo como ejemplo, el hermano fulano que predicaba también y conocía la escritura también y toda la profecía. ¿Dónde está? Esas son las 3 sorpresas que vamos a ver en el cielo. Pero eso se aplica precisamente porque todo estriba aquí a lo que refieren estos pasajes, a la doble vida. Usted podrá engañar a los hombres, yo podré engañar a los hombres, pero Dios no puede ser burlado. Y yo puedo estar con mi esposa en la cama, mi esposa va a ser dejada para vida eterna o para perdición, pero yo, por ejemplo, voy a ser tomado para ir al reino de los cielos. En otras palabras, voy a ser dejado para vida eterna y el otro va a ser tomado para perdición. Es muy importante tener esto claro porque aquí hay mucha confusión, hermano. Y estriba mucha confusión. ¿En qué estriba la confusión? En que si no leemos y vemos los días de Noé, lo mismo va a suceder ahora. Simplemente lo que quiere decir esto, que uno estará en el campo, lo mismo. El hermano Otoniel y yo estamos mostrando la finca, sembrando plátanos y todo. Aún nosotros que creemos el mensaje de salir de las ciudades y empezar a sembrar. Y yo puedo estar sembrando plátano o yuca y lo que sea con mi esposa, el mismo ejemplo, que yo ando con mi esposa siempre. Y resulta que ¿qué va a pasar? Si yo no estoy haciendo las cosas como Dios manda, pues ella va a adquirir la vida eterna y yo no. A eso es que refiere, hermano. Eso simplemente es lo que refiere. Y lógicamente puede caer el error que mencioné, que puede haber gente que el diablo se los va a llevar, claro, pero lógicamente sabemos que eso no es bíblico. Por eso es que usted y yo tenemos que estar apercibidos porque estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. Y ahora Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos apercibidos en un escrito está, hermano, vamos a ser engañados. Por eso es que es muy importante estos paneles, por eso es que es muy importante, mis amados, que escudriñemos la escritura, porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo y en ellas parece que tienen la vida eterna. Tenemos que escudriñar y saber dar razón de nuestra fe por nosotros mismos, porque va a llegar el día en que no vamos a tener ni la palabra de Dios. Simplemente estos momentos que el Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a instruir y a dar palabra cuando tengamos que hablarla. Pero si no lo hemos estudiado y no sabemos esta profecía, los 2300 días, especialmente esta 70 semanas y de la última semana que comenzó en el año 27 y terminó el año 34, y a la mitad de la semana, como leímos en Isaías 56, que es el año 31, la muerte de Jesús. Si no sabemos explicar eso, hermano, no estamos claros en lo que hemos creído y qué tristeza. No podemos dar razón de nuestra fe. Que Dios los bendiga y espero haber aclarado esas preguntas. Amén, 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 gloria a Dios. Sí, nunca pensé que... Bueno, está interesante los panelistas lo que comentaron. Casi todos lo explicaron muy bien. Si uno atendió bien, ¿no? O sea, ya puede entenderlo con mucha facilidad. Pero el hermano Fernando lo que comentó es algo súper interesante, la última parte, que comentó de los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Básicamente, a los hermanos que creen en el rapto secreto, creen que
después que la iglesia sea raptada, va a venir la gran tribulación y el anticristo va a reinar y la marca de la bestia y todo eso, ¿verdad? Eso quita el dedo del real anticristo, que es el papado, ¿no? Porque lo aventaron al futuro el anticristo. Entonces, básicamente hay unos versículos mal entendidos, como dice el hermano Fernando. Yo estoy ahorita manejando, si alguien me puede ayudar a leer la Biblia, me estaría muy agradecido. Dígalo, hermano. Es Mateo 24, 36 al 39, exactamente el hermano Restrepo. Pero hay algo que yo quiero añadir, lo que ya dijo el hermano. ¿Lo puede leer, por favor? Mateo 24, 36 al 39. Ok, dice del 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ok, cuando viene Cristo Jesús, algo parecido va a pasar. Nos está mandando a estudiar la historia de Noé, ¿verdad? Aquí en el versículo 36 dice, del día y la hora nadie sabe. ¿Pero cuál día y la hora? Automáticamente el versículo siguiente dice, como en los tiempos más como en los días de Noé. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Si ya hemos estudiado el tiempo de Noé, no más recordarlo. Pues en los tiempos de Noé, ¿qué es lo que pasó? Hay una puerta que se cierra después del llamamiento de Noé. En Génesis, si alguien me puede ayudar también, en Génesis capítulo 7, lo sabemos eso, pero lo vamos a repetir. ¿Qué hermano? Génesis 7, versículo 16. Ok, dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Entonces, después del llamamiento de Noé, hay una puerta que se cierra. Mira, ahora el próximo de Lot. De Lot pasa lo mismo. En Génesis 19:10. Génesis 19:10 dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Fíjense, y podemos seguir escudriñando y encontrar una puerta que se cierra en las historias de Noé. En las 10 vírgenes igualito se cierra la puerta. En las 10 vírgenes básicamente es para los últimos tiempos, ¿verdad? Está hablando de un cierre de tiempo de gracia. A eso lo llaman los hermanos que creen el rapto secreto, un rapto secreto. Es un tiempo de gracia que nadie lo va a saber cuándo está pasando el tiempo de gracia para mí, para usted, para otra persona, así sucesivamente. Y cuando se cierra el tiempo de gracia, ahí quedó. El que es santo se sigue santificando todavía. El que es puro sigue siendo puro. Después de ahí hay muchos pasajes de la hermana White que dice que se va a saber que la señal cuando aparece en el cielo la venida de Cristo Jesús. Hay muchos versículos que dice, muchos pasajes de los escritos de la hermana White dice hasta cómo va a aparecer como el tamaño de la palma de una mano. O sea, prácticamente nos está diciendo que ya no hay necesidad para esconder la venida del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Para qué? Después que se cerró el tiempo de gracia, ya quedó todo definido. El oficio investigador terminó. Se cerró el tiempo de oportunidad. Entonces a eso lo llama el rapto secreto, los hermanos.
que creen en eso, ¿verdad? Y a eso nada más quería añadir, la explicación del hermano Fernández estuvo excelente. Entonces, nomás hay que ponerle atención en la Biblia, que está tan sencillo entender todo. Gracias, hermanos. Amén. Hermano Tony, ¿me permite leer algo? Hermana Brenda, ¿puedo leer algo? ¿Me permite leer algo? Gracias, hermano. Yo quiero, por lo menos para culminar con la parte mía, que voy a leer aquí algo con el respeto a los demás panelistas y agradeciéndole por su aportación y al hermano Raimundo también, 100% de acuerdo con él. Dice aquí, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Hermanos, memoricen estos dos versículos por amor a Cristo. Memoricémoslo y aprendámoslo. Dice así, porque el mismo Señor, bueno, voy a dar el contexto. El 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, oigan bien, que vivimos, que habremos quedado, oigan, que habremos quedado, ¿ve? Y ellos dicen que ellos son tomados en el rapto y todo, y que los que nos quedamos, que estoy diciendo el hermano Raimundo, que viene el anticristo. No, hermano, nosotros que quedamos hasta, nuevamente el hasta, con los días de Noé, los días de Sodoma y Gomorra, hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sabemos que hay muertos en Cristo, serán esos. Luego, nosotros, ¿quiénes? Nosotros, los que vivimos, los que quedamos, ¿ve? Uno será tomado y otro dejado, los que son tomados para perdición y los que son dejados para vida eterna. Y nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, ¿con cuáles ellos? Con los muertos en Cristo que resucitaron, seremos arrebatados. Ahora sí se aplica la palabra arrebatamiento. No es 7 años antes, no, es ahí mismo en la venida de Jesús. Seremos arrebatados en las nubes, porque como mencioné anteriormente, Jesucristo no puede tocar tierra, porque esta tierra ha quedado el príncipe de este mundo, que es Satanás, ha quedado, y el pecado que hay. Y, repito, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados, ¿ve? En las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17, mis amados. Que Dios los bendiga grande y poderosamente, que el Señor los guarde, y esa ha sido mi humilde aportación en esta noche. Adelante, hermanos. Amén, amén, amén. Sí, hermano Fernando, no sé si vamos a tener preguntas de los oyentes, porque si algo no ha quedado claro, me gustaría que, y como estamos todavía el hermano Restrepo Orellana, y aún pues otro hermano que está con nosotros, dos hermanos más. Un agradecimiento a todos, hermanos, y al hermano Jairo, al hermano Raymond, al hermano Orellana, a usted mismo, a la hermana Rosita, a todos, a la hermana Brenda, y agradecido al Padre Celestial que nos permitió tener esta palabra esta noche. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y santificado sea su nombre. Gracias, Señor, porque su Espíritu Santo estuvo con nosotros en esta noche. Gracias, Padre Celestial, porque su Espíritu Santo nos iluminó, nos redargulló, nos enseñó a cada uno de nosotros, nos recordó versículos, citas, en fin. Gracias, Padre, porque hacemos esto porque queremos prepararnos y sobre todo, Padre, no queremos ser engañados. Ayúdanos a estar apercibidos y aprender mucho de su palabra y estas profecías, porque ellas nos pueden ayudar
para ayudar a los demás hermanos y personas que están confundidas o no tienen esta luz que usted nos ha permitido tener. Ayúdanos a ser mansos y humildes, a estudiar más y a estar más receptivos a la voz de su Espíritu Santo. Padre Celestial, queremos estar en sus manos de amor y sobre todo queremos, Padre, que seamos sellados para vida eterna. Oh Padre, no queremos ser sorprendidos como ladrones en la noche. No queremos ser sorprendidos que usted estemos trabajando y ya seamos sellados, pero para perdición. Oh Padre, si su voluntad que estemos vivos cuando usted venga, estemos apercibidos para ser parte de los 144,000 e ir con usted al cielo. Y si hemos de morir esta noche, Padre, séllenos para vida eterna, que podamos abrir nuestros ojos, como lo leímos en 1 Tesalonicenses, y estar preparados para el encuentro con usted también. Todo esto lo suplicamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.